responsabilidad de elegir a nuestros representantes. El derecho lo ejercemos el domingo 17 de febrero en las urnas y la responsabilidad todos los días al conocer, investigar e informarse quiénes son las mujeres y los hombres que están de candidatos. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. Amigos, amigas, buenos días. Siguiendo con el orden alfabético de los candidatos y candidatas asambleístas provinciales de Cotopaxi, esta mañana el turno es de la señora Damaris Cáceres. Ella es la segunda candidata principal de las listas 8-17 de la Alianza Movimiento Avanza Partido Socialista. En la segunda media hora el turno era de la señorita o señora Carla Calvache, candidata de las listas 3 del Partido Sociedad Patriótica. Sin embargo, no pudo asistir porque dio a luz hace pocos días. Más bien le enviamos un abrazo caluroso. No tenemos el gusto de conocerla, pero todo lo que es esto de maternidad, el homenaje a la vida nos entusiasma mucho, y como decíamos, el objetivo de este programa no es hacer de esto un tribunal de inquisición ni tampoco una alfombra, simplemente hacer periodismo, es decir, mostrar las cualidades, las desventajas, las cosas que tenemos los seres humanos, en esta ocasión los candidatos y las candidatas asambleístas de Cotopaxi. Lo que sí queremos dejar en claro es que en este programa hay la oportunidad de que se intercambien las entrevistas, por decir, si hoy le tocaba al primer candidato de X lista, puede venir el cuarto candidato, y cuando el día que le tocaba al cuarto puede venir el primero, pero siempre y cuando sea un intercambio entre principales. Pero si ya el primero que le tocaba venir hoy día envía al suplente, simplemente ya ocupó su espacio, ya no puede repetirse, ¿no? Y digo esto por lo que sucedió ayer con el capitán César Díaz de Sociedad Patriótica, quien envió a su alterno, al señor Mauricio Chacón, aduciendo que estaba enfermo. Sin embargo, luego en el espacio de entrevistas de Radio Novedades, el señor capitán Díaz estaba al aire. Respetamos su decisión, pero dejamos en claro esto. Y parece que es de familia, porque el señor es primo de la señorita Elsa Simón, presidenta de la Junta Provincial Electoral, quien también no pudo asistir el día que inauguramos este espacio de elecciones 2013. En la segunda media hora entonces estará con nosotros el doctor Carlos Poveda, un analista jurídico de la localidad de Latacunga, con quien hablaremos sobre la coyuntura política, sobre cómo ve la campaña, cómo ve a los partidos en esta campaña electoral, y sobre todo haremos una equiparación, una comparación entre lo que ofrecen los candidatos asambleístas y lo que realmente les faculta la Constitución realizar desde la Asamblea Nacional a los asambleístas, a las asambleístas. Empezamos entonces dándole la bienvenida a la señora Damaris Cáceres, quien es, insistimos, segunda candidata principal asambleísta provincial de Cotopaxi por la Alianza Avanza Partido Socialista. Pero veamos un pregrabado con un resumen de su hoja de vida. Damaris Belén Cáceres Cáceres. Formación académica. Estudios primarios en la Escuela San José La Salle. Secundarios en el Colegio Hermano Miguel. Superiores en la Universidad Técnica Particular de Loja, en la Facultad de Comunicación Social. Experiencia laboral. Corporación Financiera Nacional, Departamento Nacional de Relaciones Públicas, Gerencia Nacional de Mercadeo y Promoción desde octubre del 2008 hasta la fecha. Subsecretaria General de Gobierno del Ministerio de Gobierno y Policía desde marzo del 2007 hasta julio del 2008. Experiencia política. Participó en el Encuentro Mundial de Jóvenes de Izquierda en La Habana, Cuba, en mayo del 2007 en representación de las juventudes de país. Promotora Nacional de Juventudes de País en el año 2008. Directora Provincial de Juventudes de País 2008-2010 en Cotopaxi. Empezamos entonces ofreciéndoles disculpas a ustedes y ofreciéndole disculpas a usted, Damaris, por el retraso. El programa empezó un poco tarde por mi culpa, así que no es ni culpa de nuestra invitada ni culpa del canal.
Así que con eso, bienvenida. Buenos días. Bueno, usted es más país que Avanza, según se ve en esa claqueta, en ese resumen de su hoja de vida. ¿Y este cambio de escenario? Bueno, primeramente saludarles a todos los televidentes. Para mí es un honor siempre dirigirme. Es una pena que hayan personas que no aprovechen estos espacios, que estos espacios no hacen sino ayudarnos a que la ciudadanía nos conozca, que sepan qué es lo que nosotros estamos proponiendo y no solamente pongamos nuestras caras en gigantografías y en afiches, sino más bien que expresemos las propuestas, que eso es a lo que vamos a la Asamblea. Bueno, Luis, sí, la verdad me pareció muy bonito, además del preámbulo que acabamos de tener hace un momento. Siempre es importante conocer de dónde vienen los candidatos. Y sí, definitivamente yo soy de Alianza País. Digo soy porque todavía me siento dentro del movimiento de Alianza País, que ha sido una lástima los problemas que ustedes como periodistas conocen que ha existido aquí en Alianza País a nivel provincial. Y el espacio en el cual estoy ahorita permitiéndome participar y al cual yo le agradezco al Partido Avanza, sobre todo al Partido Socialista, que fue quien me promovió, quien me está obviamente dándome esa oportunidad. O sea, usted está en la alianza por el Partido Socialista. Yo soy parte de la alianza, el Partido Socialista me ha escogido a mí para ser su representante. Y obviamente Avanza ha puesto sus candidatos, donde están las personas que ustedes ya conocen y además asumo que van a estar aquí también participando de este conversatorio. Y sí, estoy muy agradecida, estoy muy a gusto dentro de la alianza. El Partido Socialista ha sido muy generoso para conmigo y definitivamente sí, Alianza País me hizo quien soy ahora yo en el tema político. Hemos tenido una gran lucha dentro del movimiento de juventudes porque los políticos ya que tienen una trayectoria, ¿no? Por no decir otra palabra, siempre dígala. Los ya viejitos, los que todavía no, los que todavía no entienden que ya tienen que dar esa posta, que ya tienen que empezar a educar a esas juventudes, a esas personas que van a venir luego a legislar. No tanto por la edad, sino por haber estado tanto tiempo acaparando espacios, ¿no? En el tema político. Siempre yo en la subsecretaría, no fui subsecretaria como decían, pero estuve trabajando en la subsecretaría de asistente personal de Eduardo Paredes, que es un socialista además. Yo estoy ya inmiscuida en el socialismo desde que empecé también el gobierno. Entonces, siempre discutía yo con él del tema de la importancia de los jóvenes en el sector, ya en Alianza País, en el sector político, para emprendernos ya y empezar a manejarnos, ¿no? en una línea. Y me ha costado trabajo, para luego, tuvimos esa importancia que Eduardo nos dio el espacio y razón por la cual ahora, y me permito sin menoscabar de que pertenezco a este partido político, está Gabriela Rivadeneira, que es joven, además que empezamos juntos, está encabezando la lista de asambleístas de Alianza País. Para quienes no, bueno, quien no la va a conocer, pero para quienes no estén enterados del dato, Damaris Cáceres es hija de Fernando Cáceres, actual asambleísta electo por el Movimiento País. Digo, electo por el Movimiento País porque no sé si ahora decirle si su padre es todavía de País, no es, porque hubo un conflicto ahí. Su padre anunció en las redes sociales, hizo público a través de los medios de comunicación que se retiraba de País, denunció en los medios de comunicación mafias al interior de País en Cotopaxi. Ahora eso no es, porque entendemos que se separó de la disciplina partidista. Lo que sí está claro es que él sigue apoyando al gobierno de Rafael Correa, eso no está en duda, pero al interior del movimiento, ¿cómo está al interior del movimiento País? ¿Su padre sigue siendo de País? Mi padre sigue siendo de Alianza País, él es adherente permanente y además es el hombre más leal que ha tenido Alianza País en la provincia de Cotopaxi. No lo digo porque sea mi padre, sino porque las circunstancias y las actuaciones que él ha tenido dentro de la asamblea. Desde que fue gobernador, incluso, ¿no? Eso justamente iba a decir, desde que fue gobernador, gracias al apoyo del presidente de la República. E incluso Rafael Correa, que es un hombre también leal, consciente y coherente, también lo manifestó públicamente, manifestó ese apoyo a la persona que le ha dado su respaldo durante las elecciones del 2006 y en las 8 elecciones siguientes. Entonces, él sigue siendo de Alianza País. La decisión tomada por mí, personal, de Damaris Cáceres, fue justamente para poder realizar un trabajo, para no dejar a medias un trabajo efectivo que se está realizando. Y es una decisión mía que él tuvo que apoyar, porque como ustedes saben, ya llega un punto en que los hijos ya hacemos, no lo que nos da la gana, sino que ya hacemos nuestro propio rumbo. Independientes. Y ese rumbo lo decidí tomar yo y él ha decidido apoyar. Él sigue perteneciendo a Alianza País. ¿Y por qué no continuar ustedes ese rumbo por el mismo partido de su padre? Porque lastimosamente a mí me hubiera gustado, hubiera sido algo donde de hecho me hubiera sentido más en casa. Pero definitivamente eso habría que preguntarle al director provincial de Alianza País. Más bien le invito a que usted le pregunte. Que es el alcalde de la Tacunga, que es Rodrigo Espín, así es.
Ya. Ahora, usted hizo un llamado cuando dio una de las primeras ruedas de prensa, mejor dicho, cuando ya el tribunal o el Consejo Electoral calificó ya la alianza, ¿no es cierto? Y usted llamó a una campaña limpia, una campaña respetuosa, dejando a un lado los cuestionamientos de índole personal. ¿A qué se refería usted con eso? Que nosotros como candidatos a la Asamblea Nacional debemos permitirnos dar y demostrar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vamos a llevar a la Asamblea. Lo que queremos que se cambie en el país en cuanto a leyes, más no el quién es más que quién o quién sabe más secretos que el otro y que en momento de campaña de pronto vayan a salir las verdades a medias, las verdades ocultas, las verdades sin sentido, además porque ya se van a salir y ustedes mismos televidentes podrán darse cuenta que ya saldrán los insultos, ya saldrán las mañoserías de mucha gente. Y digo así porque es lamentable, porque a veces hay gente que pretende llegar a los puestos o cargos de elección popular mediante el achicamiento del contrincante. Y en mi caso personal, que quiero y que anhelo y aspiro, y de hecho voy a llegar a la Asamblea Nacional y de cierta manera cambiar ese esquema, empezar a romper ese esquema de darle al otro. Un ¿no? esquema, sin embargo, que es común en este gobierno de la Revolución Ciudadana. Sí, pero nosotros, de descalificar al otro. Nosotros los jóvenes queremos cambiar. Nosotros queremos cambiar definitivamente esa manera de ver la política. Una política más sana, más buena, que aporte, que sume, más no que se valga del dolor de las otras personas, porque también hay que ser sensatos en ese sentido. Yo puedo tener muchas cosas y mucho dolor o mucho resentimiento contra gente, pero eso ya me lo dejo para mí. Y Dios sabe en qué momento juzga, ¿no? Porque es el único que puede juzgar. Ahora, esto no implica, es decir, este llamado a hacer una campaña limpia, sin meterse con cuestiones personales y muchas veces incluso íntimas. Esto no implica dejar de fiscalizar. ¿Cuál va a ser su tarea de fiscalización en la Asamblea? Tomando en cuenta que hay una serie de falencias ya probadas y comprobadas, ¿no? De la Asamblea, de la actual Asamblea en cuanto a actos de corrupción que se han registrado en el gobierno este. No hay necesidad de entrar al índole personal para poder nosotros reclamar lo que nos conviene reclamar, y digo conviene a la provincia de Cotopaxi, en el caso de provincial, ¿no es cierto?, y en el país. Nosotros como asambleístas tenemos el derecho, el deber, y además nos escogen para eso, para legislar y fiscalizar. Nosotros vamos a fiscalizar de pronto hasta con más contundencia, ¿no? No vamos a tener que meternos al índole personal de la autoridad, sean alcaldes, sean prefectos, sean concejales, en fin, el que fuere. Simplemente vamos a ir a lo que nos interesa, que es a saber qué están haciendo con la plata de los ecuatorianos y con la plata de la provincia de Cotopaxi, porque además los sueldos que se les paga es con el sudor y de la frente de nosotros, de nuestros campesinos, de la gente que realmente se faja para poder trabajar. Entonces hay que decirles, hay que reclamarles a ver qué están haciendo con ese dinero, dónde están las obras. Por ejemplo, y sin querer atacar a nadie, por supuesto, ahora que estaba viniendo para la entrevista pasábamos por el hermosísimo centro comercial El Rosal, que a mí me da mucha lástima que no sea y se vaya a usar para lo que fue, porque tengo entendido, ¿no?, que eso, y más bien dicho, estoy segura que fue construido para poder darles un espacio donde trabajar a la gente que estaba ahí, en la plazoleta que antes existía, que además yo también iba a comprar ahí unas cuantas cosas. Entonces era ese sentido. Y mentirle de esa manera a la ciudadanía es una falta de respeto. Y justamente es de eso lo que vamos a hacer. ¿Esa era una de sus tareas fiscalizadoras? Sí, voy a fiscalizar el centro comercial El Rosal, voy a fiscalizar dentro de lo que es el sector, la provincia, a la prefectura. Habría que preguntarle a la... ¿Qué es lo que le inquieta en la prefectura a usted? A mí me inquieta la prefectura de que definitivamente qué están haciendo con el dinero, porque yo sigo caminando, sigo yendo y viajando por la provincia de Cotopaxi y las carreteras son las mismas. Y no podemos exigirle solo al gobierno central, eso es una responsabilidad que lo tiene el GAC provincial. Claro, entonces, las carreteras están divididas, ¿no?, por responsabilidades, unas que competen al Consejo Provincial, otras al Estado, al Gobierno Nacional y otras a los municipios. Así es, estamos descentralizados y si bien es cierto el gobierno de la Revolución Ciudadana con nuestro líder Rafael Correa a la cabeza, ha hecho un trabajo formidable. Tenemos carreteras de primer orden. Imagínese usted la carretera que está ahora de Pujilí, Zumbagua y La Maná. ¿Qué otros temas en Cotopaxi entraría la fiscalización, aparte del Centro Comercial Rosal, aparte del dinero en obras viales del Consejo Provincial? Bueno, podríamos ir a fiscalizar varios acontecimientos que se han dado y que se han mencionado. Igual tendríamos que preguntarles, ir y pedir información a los alcaldes de los 7 cantones, no solamente a uno, ¿no? Habría que ver
porque insisto y reitero y no me cansaré de reiterar que no está llegando el progreso a nuestra provincia, no está llegando ese progreso que tanto necesitamos a los cantones, no está llegando al campo, no está llegando, ¿no es cierto? Entonces, pese a que el discurso oficial dice todo lo contrario cada vez que viene el presidente acá. Bueno, de hecho estos días, ayer estaba el ministro Heller, está hasta ahora, ayer estaba Ramiro González, está hasta ahora, hoy día viene el ministro de Electricidad Tani Cuchí, mañana viene la ministra de Cultura Tani Cuchí, es decir, cada vez que hay campaña, entonces el régimen envía a sus ministros, sus funcionarios, ¿no es cierto? Luego se olvidan y no pasa nada. En materia de fiscalización a nivel nacional, ¿qué casos priorizaría usted? Bueno, hay varios casos que están ahorita obviamente empezando a salir, ¿no? Casos de corrupción, casos de... Hay que ser sinceros en una cosa, yo siempre he sido de esa idea de que no podemos tapar el sol con un dedo. Aún existe corrupción en nuestro país. Yo sí digo que el presidente Correa ha hecho un gran trabajo en cuanto al tema de parar de cierta medida la corrupción, porque acordémonos, y lo que no queremos justamente es regresar a ese pasado que tanto daño nos hizo, de cómo se robaban la plata en bolsas de basura, de cómo se sacaban las cosas y de cómo algunos cobardes se iban en aviones después de haber dejado saqueado el país. Entonces, eso es lo que no queremos regresar, pero todavía nos falta. Todavía creo que existe esa mala convicción de funcionarios públicos en mandos medios, por supuesto. Lo que pasa es que antes todo se hacía manual, ¿no? Ahora todo se hace electrónico. Ahora todo es electrónico, claro, estamos con la tecnología. Ahora, bueno, empecemos ya en materia de legislación, cuáles serían sus propuestas, pero amigos, amigas, es momento de que ustedes puedan marcar al teléfono que aparece en caracteres en su pantalla, en la pantalla de su televisor, y puedan realizar preguntas a Damaris Cáceres, segunda candidata principal a asambleísta provincial de Cotopaxi por la alianza Avanza Partido Socialista, listas 8-17. Solamente tienen que identificar el lugar desde donde nos llaman, su nombre y con el respeto adecuado para la pregunta para la candidata. Tenemos llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, señor. ¿Cuál es su nombre? Mi Buenos nombre días. Es Néstor Molina. ¿De qué parte nos llama, por favor? De un lado de Saquicilí. Señor Molina, bienvenido. ¿Cuál es su inquietud para la señorita o señora Damaris Cáceres? En primer lugar, quería saludarle a la señorita y desearle éxito en la campaña en la que está atravesando ella. Yo estoy seguro de que la aspiración de la provincia está en unas personas jóvenes quienes llevan lo mejor para el beneficio de la provincia, que ella vaya a fiscalizar como ejemplo de un señor padre como es el señor Cáceres. Él lo ha hecho lo mejor, la fiscalización en beneficio de la provincia, y pienso que lo mismo que ha hecho él lo va a hacer la señorita, y ¿por qué no apoyarle? Esos valores que tiene ella en beneficio y pensando el futuro de la provincia es lo importante, y todos debemos meter el hombro para apoyarle que llegue al Congreso. Okay. Muchas gracias y éxito, señorita. Muchísimas gracias a usted. Llamada desde Saquicilí. ¿Algún comentario suyo? Sí, ahora precisamente algunos compañeros están visitando Saquicilí, espero que les reciban con el mismo cariño de esa llamada para conmigo. Señor Molina, le agradezco. Para mí ese tipo de llamadas, ese tipo de alientos no hace sino motivarme y comprometerme más con la provincia de Cotopaxi, porque sé de las necesidades que tenemos en el ámbito legislativo, hay cosas que hay que hacer todavía, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo? Por ejemplo, yo siempre he manifestado, hemos vivido en carne propia, porque yo he sido funcionaria pública durante estos 4 años, que existe inequidad. Estamos hablando y hemos hablado y hemos puesto en la Constitución de Montecristi, esta Constitución hecha por ecuatorianos, de que debe existir una igualdad de derechos, así como existen igualdad de obligaciones, ¿no es cierto? Tenemos obligaciones las mismas, los derechos son un poco contradictorios en el ámbito de la ley de la LOCEP. ¿Qué derechos, por ejemplo? Pero veamos, tenemos una llamada telefónica. Bueno, perfecto. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Damaris, un saludo. Sí, ¿cuál es su nombre y desde dónde nos llama, por favor? Santiago Tello te saluda, Damaris. Desde la Tacunga, ¿no? Un saludo fraterno, sí, de la ciudad de la Tacunga, el sector del Niagara. Ok, listo. Decirte, Damaris, que las mujeres de Cotopaxi, la juventud socialista de Cotopaxi, se siente bastante bien representada por tu presencia en esta alianza Avanza Socialismo. Y decirte que el Partido Socialista, quien te está de alguna manera representando, estará en las calles y en los lugares en donde realmente nos necesita la gente. Nosotros estamos para servir al pueblo y no servirnos de ello. Comprometido con ello, Damaris, trabajar mancomunadamente en beneficio de los sectores populares de la patria.
Éxitos, Damaris, y sabemos que tú eres ya la asambleísta de Cotopaxi, y por ello, los socialistas, la juventud socialista de la provincia de Cotopaxi, estamos contigo y con esta alianza que obviamente está representando dignamente al pueblo de Cotopaxi. Ok, muchísimas gracias. Esa juventud reverente, esa juventud rebelde del Partido Socialista con el cual yo me siento tan identificada, que promulgamos esa equidad, esa igualdad en derechos, como hablaba hace un momento. Y debido a esto, en cuanto a esta igualdad de derechos, para retomar el tema que estábamos haciéndolo. ¿Cuál sería su propuesta legislativa? Nosotros, como funcionarios públicos, tenemos la obligación de capacitarnos, de empezar a dar un poco más, de empezar a exigirnos a nosotros mismos tener un nivel de educación un poco más avanzado, qué sé yo, cursos y demás, así como posgrados, y en ese sentido, la universidad. ¿Qué proyecto de ley? En la LOCEP manifiesta que existen permisos para estudios a las personas que están con carrera, la carrera del sector público, más no a quienes estamos contratados como servicios ocasionales. Y eso, de cierta medida, es clasicista, está siendo discriminatorio. Entonces, vamos a ir a la Asamblea a reformar totalmente la LOCEP. Para que este beneficio sea para todos. Para que sea para todos. Para que sea para todos, todos tengamos el derecho de educarnos, de capacitarnos de mejor manera. Okay. Asimismo, estamos nosotros impulsando una serie de propuestas. Yo había estado escuchando y las problemáticas que actualmente nosotros tenemos que buscar soluciones. Entonces, combinarle a René Ramírez de la CENESID, de que ¿cómo puede ser posible que podamos categorizar a nuestros estudiantes, a nuestros bachilleres? Está bien hacer un examen de nivelación para saber cómo están sus aptitudes, está bien hacer un examen de nivelación para saber cómo están en el ámbito teórico, ¿no? Pero también tenemos que un poco empezar a revisar cómo estamos y cómo está el pensum de estudios a nivel del colegio. Porque si bien es cierto, si tenemos una educación que está adecuada a nivel de la secundaria, estamos más allá de seguros de que en la universidad las cosas van a ser mucho mejores. Entonces, clasificar a los alumnos y decirles a los alumnos, a ver, usted mediante este test de aptitud me va a decir para qué es apto, ¿no? Yo creo que ahí sí... Para escoger las carreras. Así es, para escoger las carreras. Yo decido, jóvenes... de 16, 18 años, que incluso ahora tenemos la oportunidad hasta de escoger a nuestros legisladores, a nuestros alcaldes, a nuestro presidente, imagínense, también tenemos la potestad de elegir qué carrera queremos seguir. Entonces, ¿se reformaría qué ley? Sí, hay incluso en la ley de educación superior. Y levantaremos esta queja que no solamente es de Damaris Cáceres, es una queja que viene atrás de los padres de familia, de los propios alumnos que quieren decidir qué estudiar y que ya aquí nuestros amigos de la CENACID, con todo el respeto del mundo, están decidiendo para qué es apto y para qué no. Si yo quiero ser chef, yo sabré si soy chef. Si yo quiero ser ingeniera comercial, pues no me van a decir que tengo que ser comunicadora. Además, comunicación es una carrera muy linda, más bien les invito a que lo hagan, pero es así, es la realidad. Ok, tenemos nueva llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Verónica Peñadera le saluda de La Tacunga. Benito, ¿cómo estás? Una pregunta a Damaris. Tengo entendido, igual en el perfil que salió, es comunicadora social, ¿no? Y que bueno, una periodista más de Cotopaxi. Con respecto a eso, ¿cuál será el rol o la propuesta que Damaris tendrá con respecto a la ley de comunicación, que todavía no se trata profundamente en la Asamblea Nacional? Eso nomás, muchas gracias. Benito, muchísimas gracias y te mandamos un fuerte abrazo desde el CDTVMIC. Damaris, por favor. Bueno, yo estoy estudiando la carrera de comunicación social próximamente y les invitaré a todos cuando ya me incorpore. Sería una satisfacción para mí, una satisfacción para mi familia. Sí, la ley de la comunicación ha sido controversia. Yo no le veo de otra manera sino como una controversia que ha tomado ya bastante tiempo. Yo creo que ya los asambleístas que están dentro de esa comisión deberían ya tocarse la mano en el corazón y decir, bueno, ya empecemos a trabajar, no solamente discutemos y peleamos entre nosotros. En la ley de comunicación establecen algunas reglas, unas reglas del juego para los periodistas. Se decía, yo la he estado un poco revisando y he estado viendo también los medios de comunicación, porque hay que ver de ambas partes, ¿no? Porque así tendríamos un análisis un poco más claro. De que tienen que tener el título de comunicador social para poder ejercer la profesión. Ahora, está bien, es correcto, uno tiene que estudiar, capacitarse para poder emprender su carrera. Pero Luis, existen comunicadores sociales, existen comunicadores. La tarea de comunicar es poder expresar de mejor manera
de una manera clara información hacia la ciudadanía. Nosotros comunicamos todo el tiempo, nos comunicamos entre personas, nos comunicamos en el ámbito ya profesional. Entonces, en ese contexto, ¿qué puntos habría que reformar si usted considera que hay algo que reformar o la ley debería pasar tal como está? La ley tendría que ser revisada nuevamente. A mí me gustaría, y yo dije alguna vez en un medio de comunicación, me encantaría estar dentro de esa comisión. Ojalá, y digo con el respeto de la gente que merece tener ya una ley de comunicación, porque además eso está en referéndum, eso fue algo que fue aprobado en mayoría. Quisiera yo llegar y analizarla y poner unos puntos. En el tema de la ley, de que definitivamente se tengan sueldos que realmente valgan la pena. Ya vamos a hablar de sueldos. Tenemos llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Carlos Pazmiño le habla de la provincia de Tungurahua. Señor Pazmiño, bienvenido, si buenos días. Es cierto que, Damaris, primero un saludo cordial y te felicito por enfrentarte a esta situación política donde es bien crítico. Muchas de las ocasiones los grandes críticos están solamente en las esquinas o detrás del telón. Me parece bien que hoy te pongas al frente. No tengo el gusto de conocerte, pero de acuerdo a lo que he visto el día de hoy, sé que tienes un buen campo ya caminado. La verdad es que me parece bien. Hay críticas importantes, hay cambios importantes que hay que hacer en el país. Pero ¿cómo tú lo vas a hacer dentro de la Asamblea? Porque hay cosas que tú acabas de mencionar en cuanto a la educación, a la CENESID, etcétera, etcétera, que en cambio el presidente de la República, quienes ustedes están apoyando, aunque sea del color azul, no del verde, pero lo están apoyando, sí, es importante saber cómo lo vas a hacer si el presidente de la República dice no, y mientras ese no se cambie, la Asamblea tampoco cambia. Okay. Muchas gracias. No, a usted, señor Pazmiño, una pregunta muy importante. Así es. Argumentación. La argumentación es muy importante para poder hacer cambios drásticos, no solamente en el país, sino en la vida incluso privada, ¿no? El señor presidente de la República, si bien es cierto, es un hombre muy sensato, muy coherente, que ha hecho cambios profundos en el país, para con los jóvenes sobre todo, pero sí decirle, combinarle al presidente, yo al menos siempre soy de la idea de que uno tiene que no solamente ir a la Asamblea, en este caso a la Asamblea Nacional, a alzar los dedos, a aplastar los botones ahora, porque no se hace. Pero es lo que ha primado, la dictadura del voto sobre los argumentos. Así es, y es una pena. Yo, como Damaris Cáceres, definitivamente no voy a ser una aplastadedos. Yo soy la representante y seré la representante de la provincia de Cotopaxi, y si existieran cosas que no están de acuerdo con los intereses de mi provincia y del país y de mi juventud, sobre todo a la cual yo represento, vamos a tener que decir que no. De repente, y seré yo una piedrita en el zapato, pues qué bueno ser una piedrita en el zapato. Ser una que pueda llegar a decir, a ver, estamos mal, cambiemos. Puedo ser la primera y de pronto otros también sigan ese ejemplo, ¿no? Es importante también tener la convicción propia, uno ir con sus ideas, no solamente que le digan qué es lo que tiene que hacer. Ok, concretemos, para terminar el resto de las propuestas legislativas, concretemos lo de la ley de comunicación, 2 o 3 puntos concretos, porque ya está aquí en nuestros estudios el doctor Carlos Poveda, con quien analizaremos la coyuntura política. Sí, en la ley de la comunicación, hacer que esta ley sea equitativa, de que nos olvidemos ya de los problemas que tengamos con los dueños de los medios de comunicación. Ha sido un avance quitar de cierta manera a los banqueros que tanto daño nos hacen en los medios de comunicación, para que sean, obviamente ya den una información más clara y más precisa, no solamente intereses personales. Pero lo malo es que les quitan a unos y se coge el gobierno para hacer lo mismo que hacían los otros. O sea, la idea sería que esos entes de regulación que están en el proyecto de ley estén a cargo de gente académica preparada, pero gente neutral, es decir, que ale las orejas a quien tenga que alar y que tenga que felicitar a quien tenga que felicitar. Es la manera que nosotros tenemos de hacer democracia, ser justos en democracia. Entonces, vamos a hacer y vamos a tener entes de regulación que sí, tendrán que estar ahí gente capacitada y además moralmente capacitada, okay, ¿no? Y sensata para poder decir, a ver, aquí vamos a ser un juez de paz. ¿Propuestas legislativas que tengan que ver concretamente con Cotopaxi, tal vez alguna? Bueno, con Cotopaxi sí, estamos hablando del tema del, se está tratando el tema del COAT. Yo me fui a Sichos hace unas 3 semanas y estoy viendo la misma problemática y escuchando la misma problemática, porque lo que estoy haciendo yo es irme a los lugares a escuchar y en base a eso yo poder hacer y ejecutar iniciativas. En el tema de las tierras. En el tema de las tierras de Cotopaxi, hay tierras de los territorios que tenemos, de nuestros indígenas campesinos, de la gente que está en el campo, que tienen tierras cultivables que tienen un 20%, ¿no? De las 20 hectáreas, el 5% es cultivable, lo demás no, pero el impuesto es del 20%. Que se ejecute esta ley,
que podamos ya ejecutar esta ley y que esa gente pague lo justo, pague por lo que está cultivando, más no por el terreno que se tiene, porque hay hasta quebradas donde no es imposible cultivar, y eso es lo que está pasando en la provincia de Cotopaxi. Entonces vamos a ir ahí a hacer que se ejecute. A ver, señores de los GATS, háganme el favor y dejen de cobrar impuestos de esta manera. Ok, finalmente, ¿cómo está su relación con el candidato principal de su lista, con el señor Tixelema y con el resto de candidatos? Bueno, al señor Tixelema yo le tengo mucho respeto. Yo le tuve el gusto de conocer justamente en este camino hacia la Asamblea Nacional. Fue una persona que ha escogido el partido Avanza como su representante, y como yo le mencionaba, yo estoy por el Partido Socialista, pero me he sentido muy a gusto. Que más aún, tengo un gran amigo junto conmigo en el tercer lugar, pero no último, ¿no? En el tercer lugar tan importante como es Iván Delgado, que es el presidente de la Cámara de Comercio de aquí, un hombre con el que yo he trabajado incluso antes. Él me ayudó y tengo que manifestarlo públicamente y le agradezco. Cuando yo estaba trabajando en la Corporación Financiera Nacional, es importante que cuando uno ocupa el lugar en las instancias públicas pueda tener algo para aquí, poder llegar y decir, a ver, yo quiero algo para mi provincia. Se puso una ventanilla de información de la Corporación Financiera Nacional y esa fue definitivamente una decisión de las autoridades como Camilo Samán, Michel Dumed en aquel entonces, que yo tuve que insistir. Y Dan Delgado me ayudó con un sitio en la Cámara de Comercio para poder ejecutar esta ventanilla. Y con Iván tengo una amistad desde cuando era director. Tengo esa amistad y ese compromiso. ¿Su suplente quién es? Omar Sánchez. Háblanos algo breve sobre Omar Sánchez. Es un catedrático, está trabajando en la Universidad Técnica de Cotopaxi, es un joven muy inteligente, es un joven que está preparado para asumir este reto junto conmigo. Entonces no es tan mala la UTC. La UTC no es mala, yo opino que ahí sí tendríamos que... El presidente le echa pestes cada vez que viene. Es que la UTC no es mala, de pronto las autoridades que están manejando la UTC no han sabido entender que no podemos hacer de una institución educativa, mucho menos de una educación educativa superior, una palestra política. Señores, por favor, ya debemos dejar eso atrás. Nosotros podemos respetar que ustedes pertenezcan a una tendencia política, pero los estudiantes no tienen por qué hacerlo. Ellos deben decidir. Ya saquemos un poco el MPD del ámbito de la universidad. De pronto, y sí, yo estoy de acuerdo con el presidente, habría que poner una persona que, como usted decía, sea neutral. Ahí también neutral. Y si es que la gente y los chicos quieren, obviamente, seguir la línea del MPD, está bien, están en todo su derecho, pero no hagamos política de una universidad. Damaris, muchísimas gracias por haber acudido a este espacio. Ha sido Damaris Cáceres, la segunda candidata principal a asambleísta provincial de Cotopaxi por las listas 8 y 17 de la Alianza Avanza Partido Socialista. Regresamos luego de una pausa con el doctor Carlos Poveda. Con él analizaremos la coyuntura política en la provincia. Forma de votación en general. Artículo 119. Para expresar su voluntad, el elector, en el caso de elecciones unipersonales, marcará el casillero de la candidatura o del binomio de su preferencia. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. Tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros representantes. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. De lunes a viernes, desde las 7:30. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Esta es una emisión en vivo del programa Elecciones 2013, que estará al aire hasta el 17 de febrero, día en que Ecuador elige presidente de la República, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, parlamentarios andinos y asambleístas representantes de los migrantes en Latinoamérica, Europa y Norteamérica, si no me equivoco.
Y para analizar estos temas, cómo está la coyuntura política, le hemos invitado al doctor Carlos Poveda, un distinguido jurisconsulto cotopaxense, residente en La Tacunga, ha ocupado cargos importantes y hay que decirlo también, ha sido diputado alterno de la doctora Lourdes Tibán por Pachacuti, también acaba de ser parte de la veeduría internacional a la reforma a la justicia ecuatoriana encabezada por el juez español Baltasar Garzón, entre otros cargos. Lo que les decía al inicio del programa, amigos y amigas, lo que les contábamos es que estos días nuevamente los ministros han empezado a desfilar por la provincia de Cotopaxi. Ayer llegó el ministro de Turismo Freddy Ehlers, llegó Ramiro González, ellos están hasta ahora, tienen actividades oficiales previstas. Hoy en Tanicuchí está el ministro de Electricidad, mañana en Tanicuchí también está la ministra de Cultura Erika Silva. Y lo que nos llamó la atención es que ayer pasó una cosa sui generis. Los comerciantes del Centro Comercial Popular Cotopaxi, los señores, las señoras que venden ropa en donde era antes la terminal terrestre de Azorteal, en la esquina de las avenidas Amazonas y 5 de Junio, cerraron sus puertas porque se reunieron en la Casa Campesina para analizar el pedido del alcalde Rodrigo Espín de que se trasladen a La Cocha en estos 2 meses que falta por terminar el Centro Comercial Popular para ampliar y empezar a ampliar, ensanchar la vía 5 de Junio. Entonces, para que ellos se trasladen momentáneamente al sector La Cocha mientras se termina el Centro Comercial Popular que se está construyendo en la plataforma occidental del Salto. Los comerciantes aducen que no es necesario trasladarse si solamente faltan 2 meses, porque eso implicaría gastos de carpas y otras cosas en La Cocha, además del riesgo de que se baje la venta de sus productos. Entonces dicen, listo, nosotros estamos dispuestos a pasarnos al Centro Comercial Popular, pero una vez que terminen, pasarnos directo de la ex terminal terrestre hacia el Centro Comercial Popular. Entonces, ellos averiguaron que venía el presidente de la Asamblea, que también estuvo ayer, el presidente de la Asamblea, Fernando Corcho Cordero, tenía una entrevista en Radio Novedades. Entonces ellos prepararon unos cartelitos, acordaron de una manera muy respetuosa, muy pacífica, ir a saludarle al presidente de la Asamblea y decirle que interceda con el alcalde, que es de la misma línea partidista del presidente de la Asamblea. Pero en eso reciben una llamada telefónica en el sentido de que la gente de País va y les visita a ellos. Y sucede que llega el candidato a asambleísta provincial, Gilberto Huamangate, acompañado de 2 candidatas nacionales o de otras provincias, entre ellas Manabí, que están por la reelección, y del señor Rodrigo Coyahuasi, un dirigente social a nivel nacional, a ofrecer mediar con el alcalde. Bueno, y se sorprendieron porque nos vieron a los periodistas ahí, y seguramente, no sé qué hubiesen dicho si no hubiese estado la prensa. Bueno, aclararon que eso no es tarea de ellos, pero que van a mediar con el alcalde Espín y que van a decirle que ellos están de acuerdo con las propuestas con la posición de los comerciantes y que les den una solución. Y entonces lograron y dijeron, vamos, este rato mismo acompáñenos a Radio Novedades, y lograron que la gente que iba a ir pacíficamente, pero con cartelitos de protesta, cojan en vez de los carteles banderas verdes y vayan gritando por la lista 35. ¿Eso es correcto, doctor? Actitudes como estas, insisto, esta vez fue País, pero pudo haber sido Pachacuti, pudo haber sido el MPD, pudo haber sido Ruptura, pudo haber sido Avanza, cualquier partido. ¿Está bien que eso se haga con candidatos a asambleístas? ¿Cuál es la función de los asambleístas? Buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Luis, muchas gracias por esta entrevista, aunque sea un poco tarde, desearles un feliz año 2013 a ustedes y a la teleaudiencia de TVMIC. A mí me parece que en una campaña política y una lid política debe haber un criterio de igualdad y de equidad. Y sobre todo en esta situación, y también por la experiencia, que de alguna manera tuve una experiencia política muy corta, porque no soy asambleísta y alterno de la doctora Lourdes Tibán. Diputado. ¿No? Asambleísta alterno fui en las anteriores elecciones, pero ese cargo yo ya he renunciado. Sí, me faltó especificar eso. Sí. Son algunos meses, ¿no?, que renunciaste. Y algunos años. Algunos años. Algunos años. Apenas tuve 3 oportunidades de tener esta experiencia política. De actuar en el pleno. Exactamente, pero voluntariamente decidí dejar la asamblea. Es verdad. Entonces, yo creo que se impone un criterio de igualdad y de equidad. Es decir, que todos tengan los mismos derechos, pero sobre todo cuando no se tiene un poder que sea municipal, provincial o nacional, es tremendamente difícil, inclusive en las franjas publicitarias que los ciudadanos ecuatorianos encomendamos al Consejo Nacional Electoral, porque unos tienen mejor preferencia y logran burlar de diferentes maneras los controles del Consejo Nacional Electoral. Ayer, por ejemplo, veía la visita del señor Vinicio Alvarado al Consejo Nacional Electoral y el cambio de posición radical del presidente del Consejo Nacional Electoral. Inclusive hay situaciones que me llaman mucho la atención.
Tal vez puede ser algo fútil lo que voy a decir, tal vez una trivialidad, pero me parece que es necesario. Hasta la forma de vestir del Consejo Nacional Electoral del presidente identifica de una manera también una línea oficialista. Y esa es imagen, es decir, claro. Es como que tengamos un árbitro. Es comunicación no verbal o sutil, hablando ya científicamente desde términos de comunicación. Es como que un árbitro esté vistiendo la camiseta de un equipo que está en disputa. Exacto. Y me parece a mí que la imparcialidad en una contienda electoral no solamente debe reflejarse, sino también sentirse. Y en esta virtud lo que usted me comenta no me consta a mí. No, pero está ahí y vamos a colgarlo en Cotopaxi Noticias más luego. Obviamente es tremendamente delicado y sensible, porque no se puede utilizar a la gente. Lastimosamente en estas campañas electorales hay un término que suena duro, pero que es real: cosifican a la gente, les vuelven objetos, cosas. Es decir, he tenido la oportunidad en una ocasión, como una experiencia, que igualmente los barrios se vestían de una determinada camiseta política, iba a otro candidato, sacaban las banderas y se vestían de otra manera. Pero en definitiva es la conciencia electoral. Es la conciencia electoral, es decir, cómo se va a votar. Y lastimosamente, aún en el Ecuador, creo yo, también puede ser muy duro, pero no estamos preparados para una elección en donde hay una conciencia electoral. Todavía se sigue ofreciendo los bienes, no se ofrece unas definiciones sobre la legislación, sobre la fiscalización. Mire que es muy importante. A veces inclusive el electorado lo único que quieren es la solución de un conflicto, el bienestar con una cosa material, y eso es lo suficiente. Ahí estamos con las tomas precisamente de lo que pasó ayer. Son lo que buscaban los... Eso fue más tarde, es decir... Que no les escucharon. O sea, ni siquiera sirvió eso. Entonces, pero bueno, o sea, los comerciantes no se quedaron. Y lastimosamente se aprovecha del dolor de la gente. Exacto, o sea, los comerciantes lo hacen más por desesperación, porque está por medio de sus puestos de trabajo, porque hay unas cuestiones súper ambiguas además, y qué pena, a veces parece que uno se salta de un tema a otro, pero es que precisamente, amigos y amigas, todas estas cosas cotidianas se juegan en unas elecciones. O sea, cuando estamos eligiendo asambleístas, cuando estamos eligiendo presidente de la República, cuando estamos eligiendo alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, no estamos eligiendo cualquier cosa, estamos eligiendo nuestro destino. De las decisiones que tomen esas personas que ganen cuando lleguen al poder en esos puestos que acabo de citar, va a depender nuestra cotidianidad, nuestro bienestar, nuestro malestar, lo que sea, pero va a depender de ellos. Entonces sucede que el alcalde no hace cosas claras. Y dirán, ¿y qué tiene que ver el alcalde si todavía no vamos a elegir alcalde? Sí tiene que ver, porque el alcalde es director de provincial del Movimiento País y él está manejando la campaña. Entonces, hay cosas súper raras que deberían convocar las ruedas de prensa y decir, señores, esto vamos a hacer. No esperar que los periodistas se enteren cuando ya está ejecutada. Entonces, yo veía ahí la desesperación de los señores, de las señoras de 60 años, 50 años, que han vivido toda su vida vendiendo y han educado a sus hijos vendiendo ropa en ese lugar, y que además, dicho sea de paso, según reconoció el propio candidato oficialista Gilberto Guamangate, que además es hermano de la prefecta, o sea, y hay que decirlo porque todas estas cosas influyen mucho, ¿no?, en engranaje. Entonces, él decía, ustedes tienen un comodato para 2 años, pero el municipio les quiere quitar antes, esto podría generar un recurso de acción de protección, algo así a favor de los comerciantes. Es decir, él mismo reconocía eso, y se nota ahí que hay algo chueco, ¿no?, que hay algo que no está bien. Lo importante sería vislumbrar, si es que presenta la acción de protección, a ver si los jueces le otorgan. Aunque también en ese sentido van a veces por determinadas circunstancias también políticas. Es decir, lastimosamente hemos llegado a fondo. Y este tipo de situaciones es aprovechado, es decir, el dolor de la gente, las necesidades de la gente, para hacer campaña y sobre todo aprovechar de estas situaciones entre los mismos miembros de un partido político. Entonces da la impresión, ahí sí asumo yo lo que voy a decir y no estoy afirmando, pero da la impresión, tengo derecho a sospechar, a percibir, o sea, que uno genera el problema y el otro viene de la misma línea a ofrecer la solución, o sea, y si debe ser cierto, eso sería terrible moralmente incluso, pero insisto, o sea, no estoy afirmando, o sea, es mi percepción que tengo y espero estar seriamente equivocado. Y precisamente desnaturalizan la actividad política, totalmente, es decir, la actividad política debe ser transparente, de servicio, también de oportunidad, y no de aprovecharse de la gente, pero lastimosamente seguiremos viendo tal vez estas actitudes y también otras, como por ejemplo la utilización inclusive de funcionarios en las campañas políticas, inclusive la utilización para que vayan a pintar, que casi se vuelve cotidiano, Luis.
O sea, eso también hay que ser sinceros y frontales. Es decir, aquel funcionario que está en una determinada dependencia deja por lo menos este mes sus actividades para convertirse en un promotor. Y se de nota, campaña. ya se ha visto en los mítines, ¿no? Así es. Pero no solamente, y hablemos en la cuestión pública, también en la cuestión privada. El otro día que regresaba justamente de este SEDA a mi oficina en la Avenida Amazonas, paso por Molinos Pultier, iba a pie, y veo que en cambio la gente de Molinos Pultier, empresa que pertenece al candidato presidencial Álvaro Noboa, en cambio estaba empapelando todas las... O sea, también se utiliza en esa parte, ¿no? En el aspecto privado. Pero igualmente en otros partidos, Y en otros Álvaro partidos, Noboa, sea Avanza, Guillermo por Lazo ejemplo, también. ahora, Guillermo Lazo igual. Entonces siempre se Sí, utiliza. sí, por supuesto. Por eso es que es importante ir descifrando esto, es decir, cómo nos tienen al electorado. Exacto, como Nosotros cosas, que como objetos. evidentemente tenemos una opción de voto, ¿cuál es el mensaje que nos envían? Es decir, simplemente se acuerdan en época de elecciones, el discurso hasta qué punto es un nivel académico debidamente respetable, con un conocimiento preciso de lo que van a hacer, porque muchos de ellos tampoco saben qué es lo que van a hacer. Yo recuerdo que en la anterior campaña, y lo estoy viendo también ahora, ofrecer determinadas cosas, cuando esa no es su competencia, por ejemplo, a nivel de asambleístas. A nivel de asambleístas es la fiscalización y la legislación. Pero sobre todo yo quisiera ver el compromiso de una verdadera fiscalización, más allá de la legislación. Ahí, en cambio, no tenemos absolutamente propuestas claras, concisas y también, no de enfrentamiento, pero sí de una actitud crítica frente a un ejecutivo. Ya vamos justamente a eso, doctor. Buenos días, tenemos llamada telefónica. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, señor periodista. Un saludo muy respetuoso al doctor Poveda. ¿Cuál es su nombre, mi señor, y desde qué parte nos llama? Perdón, Marcelo Arroyo Ruiz de saluda. Desde Pujilí, el Sí, exalcalde del Cantón Pujilí. Señor Arroyo, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Hágame un favorcito. El día de ayer de noche me he pasado en el internet y oh sorpresa, quiero informarles a los cotopaxenses y a usted, señor periodista, a mi excelente amigo el doctor Poveda, que encontré causas o el número, por ejemplo, 1181-2012, 1181-2012. Otra causa, el 143-2012 del Juzgado Segundo de lo Civil de Cotopaxi. Otra causa, el 1155 del Juzgado Tercero de lo Civil de Cotopaxi, en contra del señor Armando Tixelema. Juicios por girar cheques sin fondos. Ok, le agradecemos muchísimo, señor Arroyo. Entendemos que ya usted hizo esta denuncia aquí mismo en el sede de TVMIG, en un programa de la noche, antes de ayer, y que después el día siguiente hubo el derecho a la réplica del señor Armando Tixelema. Vamos a tomar en cuenta estos datos para el día en que nos toque entrevistar al señor Armando Tixelema, obviamente, pero para no desviarnos del tema, doctor, justamente estábamos entrando, ¿cuál es la tarea de un legislador, de una legisladora, de alguien que llega al Parlamento? Aquí se llama Asamblea Nacional, antes se llamaba Congreso, en otras partes tienen otros nombres, incluso cuando había las dos cámaras, Senado, pero a la larga es un parlamento donde se debate, donde se discute, ¿no es cierto? Mire, yo creo que así como se establecen los perfiles profesionales para ocupar cualquier cargo en el Estado ecuatoriano, así como se ha instaurado la meritocracia para ocupar cualquier cargo en el Estado ecuatoriano, la forma de ingreso y las evaluaciones aquí nos deja un sabor muy amargo. ¿Qué pasa con los niveles de asambleístas y de dignidades de elección popular cuando la tarea es específica? Y me parece relevante volver a topar el tema cuando en los 80, por ejemplo, se establecía determinados perfiles y requisitos para ir a un Congreso Nacional. Yo recuerdo, era muy pequeño, en esa época lastimosamente se debatía sobre el acceso a la democracia y que cualquier persona podía ir, pero ya hemos pasado más de 25 años y los resultados no son óptimos. Por lo tanto, yo creo que el nivel de calidad, y le digo por experiencia, Luis, tuve la oportunidad de estar en 3 plenos de la Asamblea Nacional y realmente los aportes que se daban de 121 apenas eran de 10 o de 11. Sí, 11 de los 121 hablaban. Estaban muy preparados en los temas. Muchos de ellos nunca decían nada. Algunos de ellos se jugaban en computadora, a solitario dentro de un debate. Dentro de un debate de pleno, ver actitudes hasta a veces ofensivas contra la persona que hablábamos, sin ningún tipo de interés, tomando café o saliendo muchas veces afuera. Es decir, ahora tomaban whisky. Bueno, o hacer determinadas componendas en los baños que se hacía antes, ahora también se hace en otros lados, pero
vamos, ¿qué perfil queremos de los asambleístas? A partir de establecer el perfil de los legisladores, porque ellos son los legisladores, son los representantes del pueblo, también establecer determinados filtros. ¿Por qué no se lo hace? ¿Qué perfil deberían tener? Mire, yo creo que debe un perfil tener sobre todo un nivel ético altamente comprobable, un nivel académico bastante respetable, es decir, que nos indiquen sus hojas de vida, quiénes son, cuál es la preparación que han tenido, cuáles son las programaciones específicas a los que ellos quieren llegar cuando estén en la Asamblea Nacional, cuáles son las propuestas de carácter fundamentado y no de carácter simplemente lírico o propuestas demagógicas que se someten a un escrutinio público. Inclusive yo quiero trasladar un tema que me parece muy interesante. Uno de mis amigos, que es muy crítico en la política, decía, mire, ¿por qué no hacemos un examen de evaluación a los asambleístas? Que no me parece a mí descabellado. Es decir, mire, no sé cuántos candidatos haya, desconozco en la provincia, puede haber 40 o 42, pero de los 40 a 42 sometémonos a una evaluación académica, así como son los filtros, por ejemplo, para los concursos de jueces y juezas que deben permanecer 1 o 2 meses en evaluación, concurso de méritos y al final una entrevista, claro, pero que la entrevista no sea, la entrevista final que no sea con gente partidaria de ellos, sino con gente ciudadana común. Vamos a ver cuántos llegarían. Entonces, esos filtros de calidad, por ejemplo, no tenemos en la Asamblea. Y por lo tanto, inclusive, hay determinados personajes que llegan a la Asamblea para ostentar tal título, más ni siquiera muchas veces van. Por eso es importante que en estos medios, Luis, inclusive se establezca a quienes tienen la posibilidad o quieren estar dentro de una asamblea, ver qué es lo que quieren, exponer sus propuestas, ver qué es lo que han hecho. Inclusive esto es muy importante porque a veces, claro, las fusiones empiezan cuando está su partido político en auge, pero ¿y antes qué pasó? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Es decir, porque aquí vivían, más o menos. Claro, porque lastimosamente aquí también se da la figura del arrastre. Mucha gente ha llegado por arrastre, más no por cualidades. Yo quisiera preguntar si no hubiera una figura presidencial, provincial, local, ¿estos ciudadanos serían capaces de llegar a un puesto público? Por sí solos. Exactamente. Y el nivel de autoridad no solamente se adquiere teniendo una función pública, sino también puede ser una autoridad sin función pública, pero con altísimo nivel de respetabilidad en la ciudadanía. Okay. Ustedes pueden plantear inquietudes al doctor Carlos Poveda al teléfono que aparece en caracteres en la pantalla de su televisor. Doctor, esta entrevista también es para hablar de temas coyunturales, como habíamos dicho al inicio. Se acaba de elegir el nuevo Consejo de la Judicatura, es decir, ya el primero nuevo sería, porque el anterior era de transición prácticamente, ahora tiene 5 miembros, el anterior de transición tenía 3 miembros, tanto así que al inicio incluso se le denominaba en la prensa triunvirato, que creo que no es lo correcto. Sin embargo, 4 de los 5 son exfuncionarios del régimen. Y le pregunto a usted, porque usted estuvo como parte de la veeduría internacional o asesor del juez Baltasar Garzón, y claro, ya el señor presidente de la República, Rafael Correa, con su acostumbrado tono de emperador, ya lo nombró a usted en una cadena, dijo, lo que la prensa no lee es esto, que dice que ni sé qué, ni sé cuánto, ni sé cómo, solo lee esto, que dice que ni sé qué, ni sé cómo, ni sé cuánto, y claro, eso fue, no lo dijo el juez Baltasar Garzón, sino lo dijo un asesor de cuarta, de quinta, ni sé cómo, entiendo que se refería a usted, insisto, el señor presidente constitucional de la República, el economista Rafael Correa, con su típico tono de emperador. Bueno, de una manera yo no podría saber que se dirige a mí, hubiera sido necesario que me diga con nombres y apellidos. A veces no lo hace. Sin embargo, yo no lo tomo en cuenta esa característica. La labor de la veeduría internacional en el puesto que yo me desempeñaba como coordinador técnico fue un puesto sin ningún tipo de minimizar las actividades, porque inclusive yo tuve compañeros de fiscalía, compañeros subordinados a la coordinación técnica, pero que merecen altísimo respeto, porque hay que destacar qué es lo que ocurrió dentro de una cooperación nacional. Y obviamente fue la primera ocasión, y eso sí debo rescatar, de que un equipo técnico nacional, no fue extranjero, fue eminentemente nacional, perteneciente a la función judicial, que pudo ayudar a que los veedores internacionales realicen los informes preliminares y el informe final. Sin la cooperación nacional hubiera sido tremendamente difícil e imposible que tanto el presidente de la República como también los sectores de oposición tengan un documento de reflejo para basarse si es que la reforma judicial fue o no fue óptima. Okay. Perdón, le interrumpo un ratito porque tenemos llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama, por favor? A usted, señor periodista, y al doctor Carlos Poveda, un saludo cordial. Mi nombre es Manuel Caiza. Quisiera intervenir. He revisado del portal
portal electrónico Cotopaxi Noticias algunos de los planes legislativos, y hay cosas que sí merece, que llaman mucho la atención. Por ejemplo, en Sociedad Patriótica decir que van a reabrir todas las universidades cerradas, sabiendo que en Cotopaxi, por ejemplo, lo que significó la Universidad Cooperativa de Colombia. En el caso del plan de gobierno del MPD, recuerdo que se plantea crear la fiscalía, como una fiscalía anticorrupción. Me parece bien ideas como esas. Y en el tema de la plurinacionalidad, la interculturalidad, el summa causa, la Pachamama, todavía no nos asumimos como una sociedad intercultural en un estado que es considerado ya plurinacional. No aparecen esos términos sino en el plan de gobierno legislativo del movimiento Pachacuti, cuando debería estar en todos los planes de gobierno. Eso por un lado. Y ya por el lado nuestro de los electores, creo que nuestra responsabilidad va mucho más allá de dar el voto. Hoy los medios de comunicación, los multimedia permite, por ejemplo, grabar lo que los candidatos ofrecen de manera muchas veces clientelar. Recuerdo que en la campaña anterior para elección de alcaldes, por ejemplo, en Pujilí se ofreció dotar de equipo caminero por parte del actual alcalde a todas las parroquias. O sea, solamente por ganar se ofrece cualquier cosa. En Saquicilí se ofreció llevar el tren hasta Saquicilí, después de ganado, o sea, al olvido. Por Guaitacama, pero por la Piedra Colorada. Debemos combatir esas prácticas políticas clientelares. Eso quisiera decir. Ok, muchísimas gracias. Vamos a comentar luego esto, pero para no romper la idea que estamos conversando sobre la elección de los cinco miembros del nuevo Consejo de la Judicatura. Y solamente una presión, digo, deduzco que se trataba de usted porque usted fue el único que dio una entrevista a un diario nacional, no me acuerdo si fue El Universo o El Comercio. Fueron 3 entrevistas que yo había realizado y precisamente aclarando determinados tópicos que yo veía que ni el oficialismo ni la oposición lo tenía muy claro. Entonces yo simplemente me limité a aclarar, y eso sí necesito advertir: cualquier intervención mía en la teoría internacional ha sido con la aval y la autorización del juez Baltasar Garzón. No es que se disparó jamás de hecho por mutuo propio, ni por iniciativa, ni como asistente oficioso. Y eso lo digo por el respeto que merece el coordinador general y el resto de veedores. Y esa fue una norma de conducta durante todo el año de ejercicio de la teoría internacional. Inclusive, si usted podía observar, yo jamás tuve la posibilidad de hablar porque era prohibido para mí al interior, porque estamos haciendo una labor técnica, sino que al final era necesario traer determinados puntos, pero con autorización previa del coordinador general. Por lo tanto, tal vez si se tilda de oficioso está por demás. Fue con autorización del magistrado Garzón. ¿Cómo ve entonces la designación de estas 5 personas? Mire, yo creo que es importante destacar sobre todo cuál va a ser el papel del Consejo de la Judicatura. Ya se lo ha dicho, es el gobierno administrativo, económico y financiero y disciplinario de jueces y juezas y de todo el sistema de administración de justicia, pasando por fiscales y llegando también a abogados. Y lo que se necesita es un mecanismo de independencia, de imparcialidad. Este tipo de cercanías y acercamientos sí deja mucho que desear. Y le digo como un abogado en libre ejercicio, ni siquiera en calidad de coordinador técnico, ya no ostento esa calidad. Pero yo creo que se necesita gente que tenga un criterio independiente. Yo, por ejemplo, no miro con buenos ojos, y voy a ser muy crítico en este tema, aunque sea para rendición de cuentas, que gente del Consejo de la Judicatura esté muy allegado al Ejecutivo. Esto no ha pasado. Yo fui juez durante 9 años y por lo menos en determinadas circunstancias, aunque sean formales, evitaban una relación con cualquier función del Estado. Ahora no se mira de esa manera, se mira como algo perteneciente a la función ejecutiva. Puede tener miles de propuestas interesantes, pueden tener cientos de intenciones positivas, pero al fin y al cabo la justicia es muy sensible, pero también es un poder, pues el poder de administración de justicia. Y ya hemos tenido algunos ejemplos que lastimosamente no permiten vislumbrar esa independencia. Yo he puesto una independencia no solamente judicial, sino también de los funcionarios del Consejo de la Judicatura. Hoy son 5, yo conozco a muchos de ellos, y yo creo que ojalá puedan reivindicarse en el tema de imparcialidad e independencia, pero también establecer los mecanismos claros que establece la Constitución para fortalecer un altísimo nivel judicial y para que no se conviertan, como hoy ya pude escuchar en unos medios televisivos, en un apéndice de una función del Estado. Ok, para terminar, y nos da pie lo que acaba de decir el señor Caiza por teléfono,
¿Cómo ha visto usted, seguramente no solo en este canal, sino también en otros canales, en las radios, en los periódicos, en cuanto a Cotopaxi? ¿Cómo ve lo que deberían hacer los legisladores, que lo que hablábamos ya antes, y lo que ofrecen ahora los candidatos? Mire, yo creo que hay que tener seriedad en las propuestas. Y en eso sí coincido con el señor Caiza que ¿Pero ha visto esa seriedad usted en los candidatos? No veo todavía. Lo que pasa es de que puede haber, pero por ejemplo yo le escuché igual al candidato de Sociedad Patriótica en la ciudad de Guayaquil decir que él va a combatir la inseguridad en el país y que él era el único autorizado porque fue ex militar. Ese tipo de propuestas, por ejemplo, por ser ex militar, garantizarnos la seguridad ciudadana, a mí me parece a veces también un despropósito, y dejar de lado que los criterios de ciudadanía no son exclusivamente de propiedad de militares y policías. Inclusive los asesores de seguridad muchas veces son civiles expertos en seguridad. Por ejemplo, en la Flaxo se dictan cursos de largo aliento sobre temas de seguridad. Hay muchos expertos ahí. Claro, a mí me parece interesante la propuesta que hace el señor Caiza cuando dice cuáles son los planes programáticos para fortalecer el Estado intercultural y plurinacional. Precisamente yo ejerzo cátedra en la Universidad Andina sobre este tipo de materias. Y claro, la Constitución de la República del Ecuador, en el preámbulo y en el artículo 1, establece un nuevo modelo de Estado, que más allá también de ser de justicia y de derechos, imponen un criterio intercultural y plurinacional. Entonces, en virtud de eso, habría también que establecer y revisar las propuestas básicas que se realizan al respecto. Por eso es que yo le decía que ahora, y en eso también coincido, dando prioridad a los tipos de información virtual, porque ahora también se habla ya de una democracia virtual, y eso es muy importante. Es decir, a través de redes sociales puede cambiarse muchísimas cosas o estar informada. En esa virtud yo creo que necesitamos los ciudadanos también, a través de estos programas y los diversos medios de comunicación, establecer diversos puntos de vista para que el candidato pueda decir lo que tiene que decir, lo que tiene programado, pero no necesariamente solamente al inicio de elecciones, porque luego cuando llegan ya a ser funcionarios, obviamente se olvidan de todo lo que dijeron, sino realizar un seguimiento. Y por eso digo, también ojalá pueda establecerse a nivel de reformas del Código Orgánico Legislativo que se evalúen a los legisladores. Ahora que hay la evaluación, los sistemas de evaluación en la meritocracia, los sistemas de evaluación en el sector público, todo el mundo es evaluado. ¿Qué pasa con la asamblea? ¿Cuándo evaluamos a los asambleístas? Y sobre la nota de la evaluación de asambleístas, también ver la posibilidad de que puedan ser retirados y que otras personas puedan acudir a ese puesto. ¿Cuándo evaluamos a los evaluadores? Porque todo esto se hace a través de leyes y las leyes se hacen en la asamblea. Así es, y todos estamos evaluados, absolutamente. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a ostentar esa posibilidad los ciudadanos de evaluar la gestión que se hace? ¿Cuándo evaluamos, por ejemplo, la Constitución? Y me permite traer a colación que en Colombia, antes de hacer cambios, primero evaluaban el funcionamiento de una Constitución, y si había cosas que cambiar simplemente hacían a través de reformas. Ahora ya vengo escuchando nuevamente propuestas de Constitución, cuando yo creo que hay que fortalecer, hay que evaluar hasta qué punto de vista y hasta qué cierto grado de perfeccionamiento o de cumplimiento se ha dado en estos niveles. Ok, entonces le agradecemos, doctor Carlos Poveda, catedrático universitario, ex diputado o ex asambleísta y ex miembro de la Comisión de Veeduría de la Justicia o de la Transformación o del Cambio de la Justicia Ecuatoriana. Mañana en este mismo espacio tendremos a Francisco Cañizares, candidato a asambleísta provincial de Cotopaxi por las listas 6 del Partido Social Cristiano, y a la señorita Cristina Cangá, candidata a asambleísta provincial de Cotopaxi por la lista 15 del Movimiento Popular Democrático MPD. Nada más, amigos, amigas, soy Luis Muñoz, nos despedimos. Recuerde que para decir que la otra persona está equivocada, está mal, está en un error, usted no necesita gritar. Hay que generar un ambiente de convivencia pacífica, y si usted hace un bien al prójimo, tampoco necesita sacarlo en cara todos los días. Así que felicidades, que tengan un muy buen día, nos vemos mañana. Hasta luego. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión.